Y entonces, yéndonos a la parte del método que tú propones para hacer periodismo económico, podríamos empezar por definir o por saber a qué le llamas verificación y qué entra dentro de ese concepto, ¿no? Bueno, la etimología es afortunadamente muy generosa con nosotros en ese terreno. Verificar algo significa simplemente asegurarse de que es verdad. Claro que desde el punto de vista filosófico eso es complicadísimo. ¿Qué rayos es verdad? ¿Según quién? Etcétera, ¿no? Pero otra vez, cuando digo que tenemos que resolver estos temas en tiempos de producción periodística, quiere decir que no tienes tiempo de echarte 3 doctorados sobre el concepto de verdad en la historia de la humanidad. Entonces tienes que llegar a un concepto razonable, admitible en el tiempo en el que vives y que cumpla con todos los otros requisitos del periodismo. Y entonces el periodismo, que no es una ciencia muy compleja, la verdad, es que es bastante de sentido común y bastante sencillito en sus conceptos, tiene esta noción de las 5 Ws que se supone que cualquier cosa tiene que cubrir, cualquier producto, cualquier nota periodística debe cubrir en los primeros párrafos. Qué, quién, dónde, cuándo. Y la quinta, que tienden a ignorar los periodistas de reciente junio, que es por qué. ¿Por qué sucede lo que estoy reportando? Bueno, dije que las 5 Ws tienen que venir en cualquier nota periodística, en los primeros párrafos, pero es bastante intuitivo que lo que he venido describiendo hasta ahora está mucho más orientado al periodismo de investigación de formato largo, lo que llamaríamos reportaje documental, algo así, y no a la nota que se escribe con pirámide invertida. Que no quiere decir que no lo puede, que esos mismos principios no los puedas usar para la pirámide invertida. Quiere decir que llevas con un arsenal nuclear a arreglar una bronca del patio de primaria, ¿no? Pero los principios son los mismos y los conceptos son los mismos. Entonces, pensando en periodismo de investigación, no tiene que ser en los primeros párrafos, pero sí tienes que atender las 5 Ws. Y la quinta es una en la que hay que detenerse a pensar un largo rato. No solo en un reportaje, ya no estás comunicando una noticia breve y encasillada, sino que estás explorando en profundidad un tema que tiene diversos ángulos. Entonces el por qué ya no se puede reducir a por qué sucede el hecho noticioso, sino que es algo que continuamente tienes que estarte preguntando. Si yo estoy diciendo que esto sucede, tengo que preguntar por qué. Y un nivel de responderlo es, entonces, esto que yo o los expertos dicen que sucede, digamos que la inversión de la curva de rendimientos es un predictor de una recesión. Pues básicamente están diciendo, ahí viene la recesión porque la curva se acaba de invertir. Hace meses se veía que se iba a invertir, pero se acaba de invertir en distintos lugares. Entonces ahí viene la recesión. Ese es el hecho noticioso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la inversión de la curva es un predictor de la recesión? Pues una forma de responderlo es, la recesión es la consecuencia y por lo tanto la inversión de la curva es la causa. Entonces es una relación causa-efecto. Necesitas un argumento de lógica económica que te diga, premisa, se invierte la curva, premisa 2, premisa 3, las que necesites hasta conclusión, hay un alto grado de probabilidad de que haya una recesión. Tienes que armar un argumento de lógica económica. Esa es tu respuesta por qué sucede y ese es un nivel. Y ahí está tu verificación. No es la opinión de alguien o no es solamente la opinión de alguien, sino que tienes que dar evidencias, tienes que dar perspectiva histórica, tienes que dar una serie de cosas para armar, tienes que dar un argumento, ¿no? Fundamentación. Ajá. Este, pero el otro nivel de responder el por qué es en un nivel descriptivo, no en uno causal, que es el que acabo de explicar, sino en un nivel descriptivo. ¿Cómo ocurre un proceso que me conduce de la causa al efecto? Son como dos formas de ver lo mismo. Pero es muy útil tener claro que son esas dos, porque cuando armes tu narrativa, vas a tener una serie de instrumentos retóricos de narrativa para el por qué y otros para el cómo. Y te conviene tenerlo claro para mezclarlos de una manera que produzcas la narrativa de mayor calidad para tu público, porque la situación va a ser compleja. En cuanto pones un argumento, empiezas a perder lectores. Es triste, pero es real. La gente no tiende a argumentar. Estamos en una sociedad basada en dogmas religiosos, y no me voy a meter en eso, pero estamos precondicionados a no argumentar, sino a opinar.
y lo que yo estoy describiendo va en sentido completamente opuesto a eso. Entonces la narrativa cobra un valor extra, una dimensión extra, y te conviene, porque la narrativa la vas a hacer tú, reportera, te conviene tener el arsenal más amplio que puedas. Entonces, regreso a la pregunta, que es verificar, mayormente se cristaliza en esa quinta W y en estas dos formas. Una relación causal, que requiere un argumento lógico, o una descripción de un proceso. Pero en ambos casos vas a necesitar más, lo dije como casualmente hace un minuto. Tienes que dar evidencia, no nada más un argumento, porque Aristóteles hizo eso y luego resultó que la evidencia no estaba allí. Tienes que dar un argumento y tienes que dar evidencia. Y entonces hemos desarrollado, sobre todo mis tesistas aquí a lo largo de 13 años en la unidad de periodismo, un modelo que le permite a alguien que no estudió, y aquí lo hicimos para ciencias, pero que no estudió economía, reconocer los elementos que te van a permitir hacer esta verificación, reconocer la economía, incluso si no la estudiaste, desde el punto de vista de Rawls, entendiéndola como una ciencia. Y entonces todo eso parte de una cosa que describe la economía como si la economía fuera algo cuyo perfil pudieras trazar. Nariz larga, mentón, lo que sea, frente ancha, ojos hundidos. Entonces es un conjunto limitado de rasgos, son 8 en total, no voy uno por uno. Son 8 rasgos que hemos podido comprobar que describen la ciencia, cualquiera, incluso las sociales, en los lugares donde la ciencia se reporta, es decir, en los artículos de las revistas científicas con arbitraje. O sea, hay toda una tesis que tomó esto que le llamamos el perfil de ciencia y se fue a revisar artículos tomados al azar para ver si los rasgos del perfil aparecían allí o no. Y aparecieron en 96% de los casos. Entonces eso nos da confianza de que el perfil es un buen descriptor, nada más un descriptor, que te permite reconocer dónde hay ciencia y en concreto dónde hay ciencia económica. Que otra vez en la visión de Robbins significa no solamente econometría y no solamente la matriz exacto, sino que te permite incorporar economía ecológica, economía ambiental, economía social, economía feminista, todos los distintos sabores de economía con los que vivimos en pleno siglo XXI y reconocer la parte científica de ellos. Y de todos los 8 rasgos nos concentramos en 2. Explicaciones, por lo que acabo de argumentar hace un momento, y evidencia empírica. Entonces, si la reportera es capaz de concentrar su investigación periodística en los elementos explicativos y de evidencia cruciales, va a tener una vía más o menos corta, una especie de atajo a la verificación. Entonces, ¿por qué voy a reportar yo que se invirtió la curva de rendimiento y que eso tiene cierta posibilidad de predecir una recesión? Pues no porque lo dijo la autoridad y no porque lo opine yo o lo opine alguien que lleva 1000 años opinando en los medios, sino porque puedo armar una narrativa que incluye argumentación lógica basada y contrastada con evidencia empírica. Y le estoy dando ese grado de cientificidad a mi trabajo de periodista de economía. Eso significa verificar. Entonces, muchísimas veces si discutimos la inconveniencia de elevar el salario mínimo, durante décadas lo que nos daban los medios en México era no puedes hacer eso porque tienes un golpe inflacionario. Bueno, no lo acaban de subir hace unos meses. ¿Qué pasó con el golpe inflacionario? ¿Qué pasó con todo lo que nos reportaron durante décadas? Pasó que no eran argumentos, eran opiniones ideológicas. Incorpórale tantita evidencia empírica, que Uruguay nos la dio hace años. Hace años que Uruguay, sí, si hubiera en hecho una eso, situación parecida a la de México como economía, subió el salario mínimo y no hubo ningún choque inflacionario. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera sometido ese argumento a esto que tú mencionas? ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiéramos tenido que hacer, pues, para Los poner, periodistas. como periodista, para poner ese dicho o esa creencia? Buscar el argumento causal que conduce de premisa, subes el salario mínimo, conclusión, va a haber un choque inflacionario. Entonces tienes que pasar por el hecho de que aumentas el circulante y si hay liquidez, la ley de oferta-demanda. Pues puedes armar un argumento bastante convincente que te pone precaución y te dice, ojo,
Pero te falta la otra parte. ¿Dónde está la evidencia empírica? Es decir, siempre en la historia de la humanidad que han subido los ingresos, que ha aumentado el circulante, siempre hay un choque inflacionario. Y esa sola pregunta te obliga a hacer otras. Eh, ¿Será que, por más que el argumento suena lógico, será que hay elementos de un argumento más amplio que no estoy tomando en cuenta? Entonces hay formas de mitigar, a lo mejor el choque inflacionario podría presentarse porque las causas están allí, pero hay formas de mitigarlo. Hay otras acciones de política pública con las cuales puedes complementar la decisión de aumentar los salarios mínimos, ¿no? Y eso tienes que incluirlo. Pero el principio de autoridad nunca te va a llevar a eso, a menos que venga alguien que consideres una autoridad y te diga, ojo, eso está mal. Pero entonces ellos están haciendo la verificación por ti. Ellos están haciendo el periodismo por ti y tú no tienes ningún control sobre tu trabajo periodístico. Entonces deja de ser una profesión. Claro, claro. Y dentro de esta verificación, ¿qué herramientas podemos, o sea, desde qué a qué podríamos Nosotros incluir? ofrecemos dos. Nosotros, mayormente mis estudiantes, ofrecemos dos. El perfil de ciencia, que es este que acabo de no describir porque no entra en detalles, pero está descrito en un par de tesis ya publicadas. Y luego hay otra que estrictamente viene antes, que es también producto de una tesis de licenciatura de Cecilia Rosen, egresada de periodismo, que te hace dos cosas. Conecta la orientación del trabajo periodístico a los intereses informativos de la ciudadanía. Entonces, cuando cae un tema en tu escritorio de reportera, la forma instintiva de reaccionar del periodismo mexicano es ¿quién es el experto al que voy a entrevistar? Para que me diga algo sobre esto. Y entonces te vas y sacas unas declaraciones y le pones una redacción más o menos chida y compones tu nota y cobras una miseria. Y en ese proceso, la ciudadanía a la que se supone que sirves nunca apareció. Es decir, tú puedes hacer esto una y otra y otra y otra vez y nunca preguntarte de qué le sirve, cómo le está sirviendo esto a la ciudadanía. Entonces Cecilia puso eso de cabeza y dijo, no, vamos a tomarnos un momento en el que la reportera se siente a pensar, dada la historia que quiero contar, ¿qué intereses ciudadanos puede servir esta historia? Y los puedo poner en forma de preguntas, es decir, puedo pensar en que mi nota que no ha sido escrita, regreso al reportaje, es mucho más claro. Mi reportaje que no ha sido escrito, lo puedo imaginar, más vale que pueda, si no me meto en un bosque, ¿no? Entonces lo imagino en una versión tweet del reportaje. Ok, y a partir de allí me pregunto, si el reportaje existiera y lo presento al público, el público que ya pasó por mi reportaje, ¿qué 3 o 4 cosas querría poderse responder por sí mismo a partir de haber visto mi reportaje? Obviamente cosas del tipo, ¿qué es la curva de rendimiento? Pero sobre todo, una pregunta obvia sería, ¿por qué o cómo la curva de rendimiento es predictora de recesión? Bueno, entonces ahí ese es un interés de información ciudadana perfectamente anticipable, desde la reportera que no deja de ser ciudadana por ser reportera. Y entonces el siguiente nivel es, ok, muy bien, ¿qué puntos de información económica tengo que darle yo al público para que, y esto es crucial, el público pueda responderse por sí mismo a esta pregunta? Digo que es crucial porque la forma en la que se hace ahora es qué autoridad le presento al público para que la autoridad le dé la respuesta. No, el método de Cecilia no va por ahí. El método de Cecilia es profundamente subversivo. No quiero la respuesta de la autoridad, quiero los argumentos, quiero la ciencia económica de la autoridad para que el público pueda apreciarla y responderse por sí mismo. Si el argumento fue bueno y lo convenció, el público dirá, entendí. Si la evidencia es válida y lo convenció más, dirá, estoy más convencido. Pero es el público el que se responde a sí mismo la pregunta que la reportera se plantea. Y entonces le da un mapa de investigación periodística. Cada pregunta que representa un interés de ciudadano de información te lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué puntos de información tengo que darle al público para que por sí mismo se responda a esta pregunta? Y estos puntos son los que yo voy a investigar. Voy a incorporarlos a mi investigación periodística. Y son esos puntos los que me llevan a las fuentes.
cuáles son las fuentes óptimas para este punto de información. Y entonces es cuando voy a las fuentes. Y entonces sales de este ejercicio, que es un ejercicio de un par de horas, con mucho. Sales de este ejercicio con un mapa de investigación periodística, que para investigar un reportaje es lo mejor que puedes tener. En el proceso de esa investigación vas a necesitar verificar varias veces. Y entonces la otra herramienta, el perfil de ciencia, es la que te ayuda a hacer. Una te ayuda a planear la investigación periodística, la otra a hacer la verificación, y no hemos dicho casi nada todavía de la otra mitad de tu trabajo, que es armar una narrativa periodística con todo esto que acabas de producir con estas dos herramientas. Y ahí entra el talento narrativo de la reportera. Claro. Ok, pues en parte sería todo. Muy bien. Gracias.